Todo el colegio sabe que soy una admiradora obsesiva de Evan. Durante los 4 años en la universidad, siempre estuve a su disposición sin quejarme, e incluso pagué los gastos médicos de su madre. Más tarde, Evan realmente se casó conmigo. Sin embargo, siempre tenía a su primer amor en mente. Incluso en el tercer aniversario de nuestro matrimonio, delante de todos, se dio la vuelta y se dirigió a la fiesta de cumpleaños de su primer amor. Me convertí en el mayor ridículo del círculo, y tuve un accidente automovilístico en el camino de buscarlo. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido al día en que volvió el primer amor de Evan. Ella se mostró ante mí y dijo, ¿qué te sirve forzar a Evan a casarse contigo? Él siempre me ha amado. Esta vez, sin dudarlo, lancé el acuerdo de divorcio. Está bien, sígnalo. A mitad de la fiesta de cumpleaños de Evan, la puerta de la habitación privada fue repentinamente abierta. Una chica con una falda corta salió de la puerta. Alguien me empujó y dijo, ¿no es este el primer amor de Evan? ¿Qué significa venir en este momento? De repente me di cuenta. La escena delante de mí se volvió cada vez más clara. Luego, me di cuenta lentamente de que había renacido. Era el primer cumpleaños que celebré para Evan después de casarnos, y su primer amor, Raven, repentinamente abrió la puerta y entró. Delante de todos, le dio a Evan un anillo como regalo. El anillo no era de un estilo caro, pero dado en este momento, claramente era una muestra de reclamar su soberanía. En aquel entonces, muchas expresiones de amigos cambiaron debido a la llegada de Raven. Pero Evan no le hizo caso en absoluto, e incluso pensó que estaba exagerando. Aceptó el anillo y me miró con una expresión indiferente. Es solo un anillo. No hay necesidad de hacer un escándalo, ¿verdad? Pero yo sabía de su pasado. Este no era un anillo ordinario. Cuando estuvieron juntos por primera vez, Evan le dio a Raven un anillo. Evan seguramente sabía lo que significaba este regalo de retorno de Raven. En la vida anterior, Evan era un apuesto y pobre corazón de la universidad. Era el chico por el que me enamoré a primera vista cuando entré a la universidad. Provenía de una familia monoparental con malas condiciones económicas. Por eso, estudiaba extremadamente duro y sus calificaciones en todas las materias eran las mejores de la escuela. Y yo era una joven dama rica que usé la enfermedad de su madre para atarlo a mi lado. El día en que la madre de Evan se sometió a una cirugía, lo vi distraído durante todo el día por tratar de recaudar dinero. Apreté los dientes y tomé la iniciativa de pagar los gastos médicos de su madre. Le dije a Evan que cubriría todos los gastos médicos de su madre a partir de entonces. Pero tenía solo una solicitud. Era que él estuviera conmigo. Evan estuvo en silencio durante mucho tiempo en ese momento. Finalmente, realmente accedió. Nos casamos sin problemas después de graduarme. Pero menos de 3 años después de casarnos, después de que pagué completamente las facturas médicas de su madre, él se volvió gradualmente impaciente conmigo. No podía aceptar su actitud y me sentía cada vez más inquieta. Frente a mi histeria, Evan solo rió ligeramente. Cecilia, estoy contigo como prometí. ¿Qué más podría querer? Sus palabras estaban llenas de sarcasmo. Me quedé helada, mi rostro pálido como la muerte. Pensé que después de 7 años, Evan al menos tendría un poco de afecto por mí. Pero en ese momento, me di cuenta de que en realidad me odiaba. Evan era ni frío ni cálido conmigo. Pero era extremadamente atento con su primer amor. Incluso usó mi dinero para comprar una casa para su primer amor afuera. Sin mi conocimiento, hicieron todo lo que una pareja debe hacer. Cuando descubrí todo esto, vomité en el BA o hasta sentir mareos. En el tercer aniversario de nuestro matrimonio, invité a muchos amigos, con la intención de hablar con él sobre este asunto una vez por todas. Pero no lo esperé de vuelta. En cambio, un amigo me dijo que hoy era el cumpleaños de su primer amor. Lo llamé y solo recibí unas pocas palabras simples. Estoy ocupado, no tengo tiempo. ¿Ocupado en qué? Ocupado celebrando el cumpleaños de su primer amor en la casa comprada con mi dinero. Estaba tan enojada que todo mi cuerpo no podía dejar de temblar. Tuve un accidente automovilístico en el camino de buscarlo.
Nadie podía entender mis sentimientos en ese momento. 7A, os de ser sincera, pero a cambio, obtuve el odio y la traición de Evan. En el último momento antes de cerrar los ojos, me arrepentí. A medida que mis pensamientos volvieron, el dolor de ser traicionada en la vida anterior aún no se había disipado. En este momento, Evan ya había aceptado con calma el regalo de su primer amor. Parecía que estaba seguro de que me enamoraba a la muerte y no tendría el corazón de culparlo. Al ver a Evan aceptar el anillo, Raven levantó el mentón y me sonrió. Evan guardará este regalo bien. Raven siempre era así. Le gustaba encontrar la mayor cantidad de pruebas posible delante de mí para probar que Evan no me amaba. Y lo que dijo no estaba mal. El anillo de diamante de boda que compré para Evan, él nunca lo había usado afuera. Incluso cuando Raven dijo esas palabras atrevidas delante de mí, Evan siempre decía indiferentemente, ya me casé contigo. No hay posibilidad entre mí y ella más. La ingenua yo del pasado lo creía. Ahora me doy cuenta. Evan nunca ha olvidado a Raven. Incluso indulgó a Raven para que se mostrara una y otra vez delante de mí. En el pasado, para complacerlo, soporté esas palabras. Ahora, renacida, me he dado cuenta. No hay necesidad de esto en absoluto. Le di a Raven una mirada leve. Luego llamé al camarero y pregunté, en mi fiesta, ¿cómo se dejó entrar a cualquier persona? Apenas terminé de hablar, alguien no pudo evitar reírse en voz alta. Usar cualquier persona para describir a Raven incluso era halagarla. Con su estatus, ni siquiera tenía la cualificación para entrar a este tipo de fiesta de alto nivel, por no hablar de mostrarse delante de mí. El camarero se acercó inmediatamente a Raven y dijo, lo siento, hora. Por favor, salga inmediatamente. Todas las miradas se posaron en Raven en el medio de la habitación, mirándola como a un payaso. El rostro de Raven se volvió repentinamente pálido. Me miró con rabia y me preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Evan dejó la copa de vino y parecía que ya no podía soportar ver más. Se acercó directamente a Raven y la proteyó de la mirada de todos. Frunciendo el dijo, Cecilia, no exageres. Yo, exagerando, él aceptó el obsequio de cumpleaños de carácter ambiguo de su primer amor delante de su esposa, y sin embargo, me acusó a mí a la inversa. En este momento, casi me río de mi yo del pasado por ser tan tonta. Con alguien defendiéndola, Raven inmediatamente recobró su vitalidad. Me provocó detrás de Evan, después de todo lo que has dicho, ¿no estás simplemente celosa de que Evan me trate bien? ¿Qué te sirve forzar a Evan a casarse contigo? Despierta, él siempre me ha amado. Le di una mirada a Evan. Su expresión no cambió, y estaba tan en silencio como de costumbre. En la vida anterior, Raven siempre se paraba delante de mí de esta manera para provocarme. Porque sabía que me gustaba Evan y no me iría bajo ningún concepto. Evan también parecía estar seguro de esto, así que la indulgó una y otra vez delante de mí. Está bien. Entonces los libraré a los dos. Raven sonrió con sarcasmo. Cualquiera puede hablar grandemente. Evan también estaba un poco impaciente y suspiró, ¿puedes dejar de hacer un espectáculo? Su tono mostraba que no tomaba en serio mis palabras en absoluto. En efecto. Nadie creería que yo, que había estado obsesionada con Evan durante 4 años enteros, me atrevería a divorciarme de él. Está bien. Me di la vuelta directamente y marqué el número de teléfono del abogado. No mucho después, el abogado trajo un acuerdo de divorcio. El acuerdo establecía claramente que el automóvil y la casa que tenemos ahora eran todos míos antes del matrimonio, y Evan saldría del matrimonio sin nada. Sin dudarlo, lancé el acuerdo de divorcio. Está bien. Sígnalo. Tan pronto como estas palabras fueron dichas, toda la habitación se quedó en silencio. Nadie esperaba que estuviera en serio. Raven se quedó atónita por un momento, luego muy alegrada. Pero Evan se quedó helado. Miró el acuerdo de divorcio durante mucho tiempo, luego levantó lentamente la vista hacia mí. Su voz llevaba un pánico increíble. ¿Realmente vas a divorciarte de mí? El acuerdo de divorcio estaba justo ante los ojos de Evan. Pero él no hizo nada durante mucho tiempo.
Raven se impacientó y empujó a Evan. Evan, sígnalo. ¿Todavía tienes miedo de ella? Evan entonces volvió a la realidad, pero todavía parecía distraído. Repitió la pregunta: Cecilia, ¿realmente vas a divorciarte de mí? Según el progreso de la vida anterior, este era el momento en que más amaba a Evan. Había estado ocupada con esta fiesta de cumpleaños durante todo un mes, y el regalo que le di era un artículo de edición limitada que había pedido con varios meses de anticipación. Nadie se preocupaba más por él que yo. ¿Solo por este anillo? Evan de repente extendió la mano, se quitó el anillo y su actitud se suavizó. No me lo pondré más. Deja de hacer un espectáculo. Era poco común que Evan hiciera concesiones conmigo, y eso incluso delante de Raven. Lo miré a Evan con una mirada extra. Su actitud no era así hace poco. ¿Era por este acuerdo de divorcio? En la vida anterior, me di cuenta claramente de que Evan no tenía el menor afecto por mí. Entonces, ¿por qué no quería un divorcio? Si no es por amor, entonces debe ser por dinero. La enfermedad de su madre aún no está curada, así que Evan tiene que continuar fingiendo para tratar conmigo. De todos modos, esto es lo que es bueno. Ha estado fingiendo delante de mí durante varios años. Yo reí y dije: ¿qué anillo? Simplemente encuentro tu rostro repugnante. Evan, no tienes dinero ni antecedentes. Además de este rostro del que estoy cansada de ver, ¿qué más tienes? ¿Y tu novia del primer amor? Miré el anillo barato, venir a mi lugar para mostrar tu amor inquebrantable con tanta audacia. Evan, ¿no realmente crees que este rostro vale una fortuna, verdad? El rostro de Evan se volvió cada vez más pálido. Raven finalmente no pudo aguantarlo más y metió directamente el bolígrafo en la mano de Evan. Sígnalo entonces. No sé quién era tan persistente en casarse con Evan en aquel entonces. Espero que después de que Evan firme, algunas personas no vengan llorando y suplicando un remate de matrimonio. Raven lo dijo con firmeza, pero Evan no la escuchó. Sus ojos se posaron en mí, y preguntó suavemente: Cecilia, ¿realmente piensas eso? No es por el anillo, sino por Raven. Evan bajó los ojos: no la dejaré aparecer delante de ti de nuevo en el futuro. Mi rostro se volvió aún más extra. Raven, sosteniendo el bolígrafo, de repente se volvió a mirar a Evan. Evan. ¿Qué quieres decir con eso? Evan dijo suavemente: no me divorciaré de Cecilia. Esta banquet finalmente terminó desagradablemente. Incluso si Evan no firmó, el divorcio ya era un hecho seguro. Evan no tenía intención de irse, pero me di la vuelta y subasté esta casa de matrimonio. Pensé que la casa en la que Evan había vivido estaba sucia. En la vida anterior, en esta casa, Evan incluso trajo a Raven de vuelta. En mi cama, en el sofá. Podía oler el perfume que no era mío. Frente a mi pregunta, Evan directamente dijo que era un regalo de perfume para mí. Eso era solo una excusa para ocultar que trajo a Raven de vuelta. Pero qué tonta era. Por una botella de perfume, realmente empecé a fantasizar que Evan me estaba poniendo en su corazón gradualmente. Evan estaba gastando mi dinero mientras planeaba el futuro con Raven. Más tarde, realmente tuvieron su propia casa, y después de eso, él volvía a casa cada vez menos. Cada vez que lo llamaba, podía escuchar la voz desapasionada de Evan. Estoy ocupado, estoy socializando. Cecilia, puedes no molestarme. Pero cuando se enfrentaba a Raven, siempre mostraba su lado más tierno. Yo era solo un escalón para que él amara a Raven. Me usó para dar a su primer amor la mejor vida. Esa noche, Evan me llamó innumerables veces. Vi el teléfono sonar una y otra vez y me di cuenta un poco tarde de que Ana parece ser el día de pagar los gastos médicos de la madre de Evan. Yo había estado cubriendo todos los costos de tratamiento de la madre de Evan. Cada vez que era hora de pagar las facturas médicas, la actitud de Evan hacia mí siempre se suavizaba un poco. Subconscientemente, había desarrollado el hábito de pensar que, tan solo si gastaba dinero en él, podía ganar su favor. Cuanto más frío era Evan conmigo más tarde, más quería arrojar dinero a él para restaurar su buena actitud. Mirando hacia atrás ahora, era increíblemente tonta. Sentir lástima por un hombre traerá mala suerte toda la vida.
A primera hora de la mañana siguiente, apagué todos mis métodos de comunicación y tuve un sueño cómodo en mi enorme cama de 800 metros cuadrados. Cuando me desperté, encontré que mi teléfono había recibido bastantes mensajes. Cecilia, adivina lo que vi. Evan, tu marido guapo, vendió los regalos que le diste para pagar las facturas médicas. Quedé sorprendida. De hecho, había olvidado recuperar los regalos que le había dado a Evan uno tras otro. Pero no había muchas cosas que podía revender porque la mayoría de los regalos que le di, él los dio a Raven. Raven no se importaría que fueran artículos para hombres. Después de todo, nunca había tocado regalos de ese precio en su vida. Yo había estado usando el mejor equipo médico y medicamentos para la madre de Evan y había contratado a expertos de primer nivel. Esos regalos no podían sostener el costo durante mucho tiempo. Ciertamente, no pasó mucho tiempo antes de que el dinero en las manos de Evan estuviera todo gastado. Incluso después de vender la casa, Evan fue directamente echado. Incluso no tenía un lugar para vivir. Pero en comparación con lo que me pasó en mi vida anterior, esto todavía era muy poco. Mi amigo me preguntó con una sonrisa, ¿crees que Evan, cuando esté en una esquina, le pedirá a Raven que devuelva los regalos que le dio antes? Después de todo, esos regalos realmente podrían durar un tiempo. ¿Quién sabe? Volví a acostarme en la cama. Hacía mucho tiempo que no sentía un momento tan pacífico. Mi amiga exclamó que había cambiado. Originalmente, debido a que estaba decidida a casarme con Evan, mi amiga estaba tan enojada que quería romper relaciones conmigo. Después de enterarse de que estaba decidida a divorciarme, volvió apresuradamente. A primera hora de la mañana siguiente, fui despertada por una llamada telefónica extra. Cuando contesté, resultó ser la voz de Raven. Me preguntó furiosa, Cecilia, ¿tienes alguna conciencia? Fuiste tú la que estaba desesperada por pagar los gastos médicos de la madre de Evan en aquel entonces. ¿Qué estás fingiendo ahora, actuando como si no tuvieras nada que ver? Tan pronto como Raven dijo esto, supe lo que estaba pasando. Como dijo mi amiga, Evan no tenía dinero para pagar las facturas médicas y realmente le pidió a Raven que devolviera los regalos de antes. Aparte de este método, no podía pensar en ningún otro modo para que él pudiera recaudar rápidamente suficiente dinero para las facturas médicas. Pero Raven se había acostumbrado a una vida de lujo en los últimos 2 años, y la mayoría de los regalos habían sido vendidos. No había manera de que lo sacara. Así que la manera más rápida y sencilla era hacer que yo, la tonta, siguiera pagando las facturas médicas y resolviera el problema en raíz. Raven, ¿cómo gasto mi dinero y en quién lo gasto no es asunto tuyo, ¿verdad? Raven se quedó sin habla. Colgué el teléfono rápidamente. ¿No le gustaba a Evan su primer amor más que nada? Me alegró ver a Evan y Raven pelear como gatos y perros. Evan se mudó de la villa. Con su modesto salario, por no hablar de las facturas médicas, incluso su propio sustento era un problema. Raven me hizo una última llamada telefónica, advirtiéndome que si no completaba las facturas médicas dentro de un día, asumiría las consecuencias. Parecía que realmente estaba empujada al límite. Era difícil imaginar lo que Evan, que tanto le gustaba a Raven, le había hecho para que se saliera de control emocionalmente. ¿No le gusta a Evan más que nada a ti? Me apoyé en el sofá, tocando el anillo de diamante en mi dedo. Te lo devuelvo. ¿Por qué no estás feliz? Cecilia, ¿qué estás fingiendo? Haces esto solo para forzar a Evan a romper conmigo. Todo lo que tienes es dinero. Raven estaba gritando insultos al otro lado del teléfono. Incluso ahora, todavía pensaba que estaba celosa. Pero no había nada de Evan que valiera la pena luchar por él. Comenzó a llover a drizzle en la tarde. Inesperadamente, me encontré con Evan esperándome en la entrada de la empresa. No lo había visto durante unos días, y parecía haber envejecido mucho. Al notarme, Evan levantó el paraguas y dijo suavemente, Cecilia, vine a recogerla del trabajo. Quedé sorprendida. Antes, había rogado y coqueteado pidiéndole a Evan que me recogiera del trabajo de varias maneras, pero él siempre decía casualmente que estaba ocupado. Ahora él había estado esperándome en la lluvia durante varias horas. Evan, miré hacia arriba y le dije directamente,
si tienes tiempo para fingir cari, o aquí, es mejor que firmes el acuerdo de divorcio. No eres el tipo de persona que molesta a alguien, ¿verdad? Evan se quedó helado. Inclinó el paraguas y preguntó en voz baja, ¿todavía estás enojada por aquella noche? No consideré tus sentimientos antes, Cecilia. No habrá cosas así en el futuro. Si no te gusta Raven, no la dejaré aparecer delante de ti de nuevo. Cecilia, la voz de Evan llevaba un poco de súplica. No quiero divorciarme de ti. Pensé que Evan, como Raven, había venido a pedir las facturas médicas. Pero luego pensé que con el carácter arrogante de Evan, poder decir palabras tan sumisas ya era su límite. ¿Por qué crees que la persona que odio es Raven? Lo miré con sarcasmo. La persona que realmente aborrezco eres tú. No estaba bromeando aquella noche. Tu rostro me hace sentir extremadamente disgustada. ¿Entiendes, Evan? La mano de Evan que agarraba el mango del paraguas se apretaba cada vez más. Después de un largo silencio, me miró. Todavía estás enojada conmigo. Me ocuparé de ese anillo. Cecilia, te lo mostraré. Realmente he cambiado. Solo no me divorcies. ¿De acuerdo? El tono de Evan era extremadamente devoto. Pero lo miré con una expresión cada vez más extra. La apariencia de Evan realmente no estaba bien. Incluso por las facturas médicas, Evan no se comportaría así. Después de llegar a casa, pensé en la mirada ardiente de Evan, y mi corazón comenzó a latir incontrolablemente más rápido. Mi intuición me dijo. Evan parecía saber algo. Antes de poder descubrir nada, pronto apareció una noticia explosiva en la búsqueda caliente. El título sobre Cecilia, la hija mayor de la familia Cecilia, usando dinero para amenazar al corazón de la Universidad S, una vez publicado, siguió subiendo en popularidad. Evan, que era el corazón de la Universidad S en aquel entonces, se había vuelto algo conocido en Internet. Raven publicó este asunto en línea. El ritmo en Internet puede extenderse rápidamente con un poco de empuje. Raven siempre era buena en iniciar una tendencia. Incluso me etiquetó manualmente y preguntó, ¿pueden los ricos insultar a las personas a su antojo? Hice clic en el mensaje con interés. Había páginas y páginas de contenido. La idea general era que en aquel entonces, para cortejar a Evan, tomé la iniciativa de prometer cubrir las facturas médicas de su madre. Pero ahora estaba volviendo sobre mis palabras, e incluso eché a Evan de la casa en el primer mes de matrimonio. Los comentarios que siguieron la tendencia fueron todos enviados al colocar en la parte superior de los comentarios calientes. Términos como los ricos jugando con las personas y humillando a las personas continuaban apareciendo. Antes de poco, fui empujada al centro de la tormenta. Muchos estudiantes que estudiaban en la misma escuela que nosotros en aquel entonces se adelantaron a probar la autenticidad del mensaje. Cuanto más apasionadamente había cortejado a Evan en el pasado, más severamente estaba haciendo maldecir ahora. Los comentarios y los mensajes privados estaban llenos de insultos. Los internautas me estaban pidiendo que cumpliera mi promesa, pagara las facturas médicas de la madre de Evan y le compensara por daños mentales. Estaba lloviendo fuera de la ventana. Vi esta farsa y me pareció extremadamente familiar. Raven había hecho lo mismo en mi vida anterior. Fue en el tercer año de mi matrimonio con Evan. Una semana antes de mi cumpleaños, Evan compró un anillo de diamante a un precio elevado. Aunque la noticia no se había extendido, todavía llegó a mis oídos. Mi amiga incluso elogió a Evan por mantener esta noticia en secreto esta vez, diciendo que parecía estar planeando darme una sorpresa. Esperé ansiosamente aquel día, pero lo que obtuve fue solo un ramo de rosas preparadas descuidadamente. Y ese anillo de diamante apareció en el dedo de Raven una semana después. Debido a esto, tuve una ruptura total con Evan. Evan todavía tenía esa expresión fría. Cecilia, no me gusta ser monitoreado. Cuanto más tranquilo era Evan, más parecía que yo estaba siendo insoportable. Durante el periodo de su trato frío hacia mí, Evan llevó a Raven de viaje, y fue a todos los lugares a los que yo quería ir. Frente a mi pregunta, Evan todavía era frío. Solo estoy acompañando a una amiga por un par de días. Cecilia, ¿puedes dejar de ser tan insoportable?
Si no hubieras estado molestándome, ¿crees que hubiera elegido salir y relajarme con ella? Estaba tan enojada que todo mi cuerpo estaba temblando. De rabia, cancelé todas sus tarjetas. Aunque Van había logrado cierto éxito en los últimos años, yo había pagado muchos de sus gastos. Originalmente solo quería que Evan me disculpara, pero no esperaba que fuera directamente enviada a la búsqueda caliente por Raven. De repente, me convertí en el objetivo de los insultos de todos. Poco después, descubrí la relación entre Evan y Raven. En el camino de buscarlos, tuve un accidente automovilístico. No esperaba que en esta vida, todavía no podía evitar ser acosada cibernéticamente. Parece que algunas personas, incluso si las cosas cambian, sus personalidades no lo harán. Después de ser etiquetada por Raven, muchas personas estaban esperando mi respuesta. Simplemente dejé de esquivar. Dado que Raven quería hacer este asunto más grande, cuanto más grande, mejor. Ella solo había revelado la mitad de la historia, así que yo diría todo. Una vez que una persona no tiene nada de qué preocuparse, realmente no tiene nada de qué temer. Me tomó todo un día ordenar este asunto de principio a fin. Solo en este momento me di cuenta de que había hecho tanto por Evan. Pero su preocupación por mí era míseramente poco. La única vez que mostró una preocupación activa fue bajo la provocación de Raven. Tomó la iniciativa de cocinar una comida para mí. Raven estaba haciendo un gran ruido en línea. Estaba segura de que no me atrevería a responder directamente. Con el apoyo de Evan a lo largo de los años, se había acostumbrado a mostrarse delante de mí. Cada vez que se trataba de Evan, haría concesiones. Raven también comprendía firmemente este punto. La popularidad en Internet seguía aumentando. Había miles de capas de comentarios maldeciéndome. Incluso alguien envió objetos intimidatorios a la entrada de mi empresa. Comencé una larga respuesta, la miré en silencio por unos segundos, y luego hice clic en enviar. Pronto, un tema relacionado con respuesta de Cecilia estaba de moda. Poco después de que fuera enviado, recibí muchas dudas. ¿Tardó tanto tiempo en pensar una excusa para eximirse de culpas? Muy buena para inventar historias, tan larga. Déjame ver si esta persona rica puede pensar una razón que me convenza. Pero gradualmente, los comentarios en la sección de comentarios ya no eran todos insultos. Chicos, ¿por qué hay tanta diferencia entre la historia de Cecilia y la de Raven? Déjame echar un vistazo más de cerca. La lógica de Cecilia parece ser más rigurosa. Antes de poco, la tendencia de la opinión pública se volteó completamente. Esto me enoja tanto. ¿Es este tipo un parásito que depende de una mujer? ¿Y esa chica es tan calculadora? Lo siento, Cecilia. Me castigaré bebiendo 3 tragos por mi imprudencia anterior. En el momento en que publiqué el mensaje, Raven llamó. Cecilia, estás loca, ¿realmente te atreviste a publicarlo? ¿Por qué no? La voz de Raven estaba un poco inestable. ¿Realmente no te importa lo que piense Van? ¿No va a arruinarlo este mensaje tuyo? ¿Es eso algo bueno? Reí. Raven, estás asustada, ¿verdad? Cecilia, tú. Raven estaba realmente en pánico. No le importaba si Evan se arruinaba o no. Ella estaba más asustada de que se implicara. Lentamente tomé un sorbo de té. ¿No fuiste tú la que quiso jugar este juego en primer lugar? Si quieres jugar, jugaré contigo. Raven colgó rápidamente el teléfono. Esta farsa le trajo a Raven una popularidad sin precedentes. Si fuera expuesta en este momento, se podía imaginar lo que le pasaría a Raven. No originalmente pretendía acosarla cibernéticamente, pero me alegró ver esta situación. Pero no mucho después de que mi respuesta fuera enviada, una sala de transmisión en vivo surgió de la nada. Evan, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente comenzó una transmisión en vivo. ¿Qué quería hacer Evan comenzando una transmisión en vivo en este momento? Miré la sala de transmisión en vivo de Evan por unos segundos y finalmente hice clic. Estaba oscuro alrededor de la sala de transmisión en vivo. Solo un poco de luz se proyectaba en el rostro de Evan. El cansancio entre sus cejas y ojos no podía ser ocultado. Muchas personas entraron en la sala de transmisión en vivo instantáneamente.
Obviamente, todos habían leído el mensaje. Jaja, ¿cómo se atreve este parásito a aparecer? Usando el dinero de Cecilia para mantener a tu primer amor, ¿quién no diría que esto es asombroso? Evan bajó los ojos y miró estos comentarios en movimiento. Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Lo siento mucho. Hoy, estoy aquí para aclarar una cosa. Es sobre Cecilia. Mi intuición estaba en lo cierto. La razón por la que Evan comenzó la transmisión en vivo era por mí. Mi respuesta los había expuesto completamente. Incluso por su propio bien, Evan tenía que salir y explicar. En aquel momento, pensé en muchas excusas, pero nunca esperé que Evan se disculparía en vivo. En cuanto a Cecilia, a lo largo de los años, no ha hecho nada mal. Soy yo quien la decepcionó. No reconocí mis propios sentimientos antes. He leído la respuesta de Cecilia 3 veces. Así que ella había hecho tanto por mí. Pero ignore todo eso. Es mi culpa. La maledicencia en los comentarios en movimiento continuó. Evan asintió. Pero ahora realmente sé que estaba equivocado. Quiero compensar. Incluso si Cecilia realmente no quiere perdonarme, por favor, déjame una oportunidad de hacer reparaciones. La velocidad de actualización de los comentarios en movimiento se volvió aún más intensa. ¿Qué estás fingiendo, actuando cari, oso ahora que las cosas han sido expuestas? ¿Por qué no pensaste en Cecilia cuando estabas coqueteando con tu hermana del primer amor? Si realmente quieres hacer reparaciones, devuelve rápidamente el dinero que le robaste. La cara de Evan se volvió pálida. Devolver el dinero. Lo que más le faltaba a Evan en este momento era dinero. Pero su actitud me hizo cada vez más confusa. El cambio tan obvio de Evan me hizo sospechar. Después de apagar la transmisión en vivo, Evan vino directamente a verme. Hacía mucho frío en la noche del otoño tardío. Llevaba un abrigo delgado y esperó abajo de la casa durante toda la noche. Luego, lentamente fui a verlo. En el momento en que me vio, Evan frunció el ceño. Oh, ¿no tienes frío con tan poco? Evan nunca se había tomado la iniciativa de preocuparse por mí. ¿Había cambiado de naturaleza? Sin decir una palabra, saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso. Esto me ahorra el problema de buscarte. Solo sígnalo y no me molestes más, ¿de acuerdo? Cecilia, Evan no lo tomó. Me miró desoladamente. Solo quiero compensar mis errores anteriores. ¿Qué diablos estás fingiendo? Levantó el pastel en su mano. Vi el pastel que te gusta en el camino aquí, pero ahora no se ve tan bien. Miraba este pastel de arándanos. Probablemente debido al largo tiempo, la crema se había deformado. Soy sincero, la voz de Evan estaba ronca. Nadie nunca ha cometido errores. Debes darle a las personas una oportunidad de compensar. Sé que no me crees, pero realmente me doy cuenta de quién es la persona que más me ama. Por favor. No me divorcies, ¿de acuerdo? No te gustará Ben. No la veré más a partir de ahora. ¿Por qué no puedes intentar confiar en mí solo una vez? Evan, miré durante mucho tiempo el pastel de arándanos en mi mano y luego lentamente miré hacia arriba. ¿Acabas de decir que me gusta el pastel de arándanos? Evan se sorprendió. ¿Qué pasa? El viento soplaba en mis oídos, y mis dedos de las manos de repente se sintieron un poco fríos. Este frío subió hasta mi corazón. Lo miré a Evan y dije firmemente, tú también has renacido, ¿verdad? Evan se quedó helado repentinamente. Se paró allí, mirándome hacia arriba, y había un shock incontrolable en sus ojos. Pero el shock desapareció en un destello. Se recompuso rápidamente. ¿Qué renacimiento? No entiendo. Yo reí. Parece que incluso después de renacer, todavía no has recordado mis preferencias. He estado sospechando por qué te negaste a divorciarte antes. No mostraste tu verdadera faz inmediatamente después de renacer. En cambio, jugaste con Raven por un tiempo porque un cambio repentino en ti en este momento sería demasiado conspicuo. Tenías miedo de mostrar algunas imperfecciones y hacer que me diera cuenta de que algo estaba mal, ¿verdad? No hasta que viste el acuerdo de divorcio,
tu expresión cambió repentinamente. Pensé mucho durante este periodo, y esta era la explicación más razonable. Pero todavía te perdiste una cosa. En este momento, Cecilia todavía no le gusta el pastel de arándanos. Pero el pastel que estaba sosteniendo hace un momento era algo que solo comencé a gustarme después de que nos casáramos. Porque ese fue el primer pastel de cumpleaños que me diste, así que me gustaban los arándanos. Evan se quedó helado en su lugar. Subconscientemente, miró el pastel en su mano. Evan, ¿por qué tienes miedo de divorciarte de mí? ¿No te fuiste volando con tu primer amor después de mi accidente automovilístico en la última vida? ¿O es que no tuviste una buena vida después de mi accidente automovilístico? Una persona egocéntrica como Evan podía renunciar a Raven sin dudarlo por su propio bien. A menos que se tratara de sus propios intereses, ¿cómo podría ceder tan fácilmente? Evan no respondió. Pero su rostro se volvió cada vez más pálido con mis palabras. Su apariencia fortaleció mi creencia. Evan no consiguió la vida que quería en la última vida, así que después de renacer, quería revertir las cosas. No sé por qué, pero después de confirmar que Evan también había renacido, sentí un sutil sentimiento de alegría. La vida te devuelve lo que haces, giré la cabeza y lo miré. Esta condena debe llegar a ti. Cecilia. Evan estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba incluso un poco ahogada. ¿Realmente me odias tanto? Sí. Pero soy sincero. Evan de repente agarró mi muñeca. Su voz estaba temblando. Sé que estaba excesivo antes, pero realmente me arrepiento. Por favor, confía en mí una vez más, ¿de acuerdo? No estaba actuando durante esa transmisión en vivo. Nunca supe que habías hecho tantas cosas por mí detrás de mi espalda, Cecilia. Realmente quiero compensar. Quiero tratarte bien. Oh. Retiré mi mano y me marché sin mirar atrás. Si quieres compensar tanto, entonces muérete. Con mi respuesta, pronto el primer comentario negativo apareció debajo del beibo de Raven. Luego, el segundo y el tercero también aparecieron. Maldita sea, realmente no esperaba que retuvieras información como esto. ¿Es este el llamado medio de los ricos? Esto claramente es ayudar a los pobres y ser mordido de vuelta en lugar de eso. Ustedes dos son realmente como la historia del agricultor y la serpiente. No tengo nada que decir. Espero que aquellos que difunden rumores obtengan lo que se merecen. El beibo de Raven explotó. Cuanto más segura estaba antes, más avergonzada está ahora. Debido a este asunto, perdió su trabajo y Evan le estaba constantemente presionando para que le devolviera los regalos que le había dado antes. Incluso hubo rumores de que Raven debía deuda extranjera y estaba siendo perseguida por acreedores en todos lados. Evan tampoco estaba mucho mejor. Debido a que no podía pagar los gastos médicos, su madre fue obligada a ser transferida a un hospital ordinario. Mi relación con la madre de Evan no era armoniosa. Había estado corriendo de un hospital a otro por su enfermedad, ocupada de arriba a abajo. Pero durante una visita, escuché la conversación entre Evan y ella fuera de la puerta. Ella agarró la mano de Evan y dijo, Evan, nunca debes soltar a Cecilia. ¿Quién más es tan rico y está dispuesto a gastar dinero por nosotros excepto ella? Todo nuestro dinero viene de ella. Habrá muchos lugares donde necesitaremos dinero en el futuro. Me paré en la puerta y escuché estas palabras claramente. En sus ojos, yo era solo la máquina de efectivo de Evan. En la última vida, me abstuve de tener una disputa con ella porque era la madre de Evan. Evan no respondió en aquel momento. Solo le dijo que descansara bien. Ahora parece que respetar el destino de los demás es la mejor opción. Desde ese día, Evan ha aparecido constantemente a mi alrededor. Ya sea que quiera verlo o no, vendrá a buscarme. Evan lleva un registro en su beibo todos los días. A veces es una foto sencilla. Algunas son las vistas tomadas mientras me esperaba abajo de la casa. Cada registro tiene mi sombra en él. Parece que realmente está tratando de compensarme. En medio de la noche, Evan actualizó su beibo. En realidad, cuando hice estas cosas, no esperaba ser perdonado por Cecilia.
Solo quiero compensar un poco más, si es posible. Incluso un poco sería suficiente. Después de esa transmisión en vivo, había bastantes personas maldeciendo a Evan. Pero a medida que estos registros de arrepentimiento se actualizaban, la tendencia de la opinión pública comenzó a cambiar gradualmente. A veces, tenemos que admitir que la sociedad es muy indulgente con los hombres. Incluso si hacen algo mal, siempre y cuando estén dispuestos a arrepentirse y hacer reparaciones, parece que pueden compensar los errores que cometieron antes. Raven ha sido maldecida bastante terriblemente estos días. La próxima vez que la vi fue en la entrada de una tienda de conveniencia en la carretera. Bajé el cristal del coche, y nuestros ojos se encontraron mientras ella estaba comiendo un sándwich. Levanté la mano para saludarla, hace mucho tiempo. ¿Cecilia? Raven se sorprendió, y la ira brotó en sus ojos mientras me miraba. Sus dedos se apretaron inconscientemente. ¿Qué? ¿Viniste aquí a propósito para reírte de mí? ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha viéndome así? La miré cuidadosamente. Ahora, Raven ha perdido su trabajo y el apoyo financiero de Evan. Ella, que siempre ha sido extravagante con el dinero, parece haber caído al fondo del pozo de repente. Estás aún más endeudada de lo que esperaba. Esta frase pareció tocar el punto doloroso de Raven. ¿Endeudada? Si no fuera por tu intervención, ¿sería así? Debes estar muy orgullosa viéndome así, ¿verdad? Como si pensara en algo, Raven de repente soltó una risa. Probablemente no sabes esto. Cuando Evan estaba contigo, cocinaba conmigo. Cuando estaba triste, se marchaba de ti sin dudarlo y me llevaba al mar, satisfaciendo todas mis demandas. ¿Realmente nunca has pensado por qué de repente parece que ha cambiado de opinión y se ha enamorado de ti ahora? Raven rió con sarcasmo. Aún no ha salido del hábito de golpear a las personas donde más duelen. Afortunadamente, ya no me importa. ¿A Evan le gusta? ¿Realmente le gusta? Giré la cabeza para mirarla. ¿Cuánto vale el amor de un hombre? Raven levantó lentamente los ojos para mirarme. ¿Así que viniste aquí a propósito para reírte de mí? ¿Quieres verme doblar la cabeza? No soy, es, Cecilia. ¿Qué tienes además de un poco de dinero? No me doblaré ante ti. Ignoré sus palabras y continué tentándola. ¿Realmente lo has pensado bien? ¿Te gusta Evan, o la vida que te ha dado? Raven se quedó repentinamente helada en su lugar. Al parecer, su actual situación de endeudamiento la ha hecho sentir extremadamente incómoda. No tener dinero es más doloroso que perder a alguien que no te ama, ¿verdad? Si tuvieras que elegir entre Evan y el dinero en este momento, ¿cuál elegirías? Raven finalmente sintió que algo estaba mal y me miró con recelo. ¿Qué exactamente quieres decir? Raven, ¿qué te parece hacer un trato? La miré inocentemente. Arruinar la reputación de Evan, y consideraré ayudarte a salir de tu apuro. ¿Qué te parece? Después de separarme de Raven, me puse en contacto con Evan. Evan llegó muy rápido. Me apoyé en el coche y vi a Evan acercarse. No se olvidó de llevar un paquete de casta, asadas en su camino aquí. Ya no me gusta este tipo de cosas. Evan se sorprendió, y la mano que sostenía las casta, asadas se heló en el aire. Es así. Le dije a Evan que si realmente quería compensar, no debía usar estos métodos ineficaces. La mano de Evan que agarraba el papel de envoltorio se apretó ligeramente. Le pregunté si recordaba un reloj que le di para su cumpleaños, o pasado. El reloj fue hecho a medida para Evan con mucho esfuerzo. Evan se quedó allí en silencio. ¿Cómo no podía recordar? Pero en aquel entonces, Raven necesitaba urgentemente dinero, y él ya se lo había dado a Raven. Tú debes saber mejor que nadie quién causó la ruptura entre nosotros. Sin excepción, diste todos los regalos que te di a Raven. Evan, si realmente te sientes arrepentido por mí, recupera los regalos que te di. Ese reloj fue algo que elegí durante mucho tiempo. Si realmente recupero el reloj, Evan miró hacia arriba y me preguntó suavemente, ¿me darás una oportunidad? ¿Quién sabe? Me di la vuelta y caminé hacia atrás, quizás. Después de que Evan se fue, me quedé de pie junto al coche un rato más. Es imposible que Evan recupere el reloj.
porque lo compré de vuelta hace unos días. La relación entre Evan y Raven era sólida como el oro, pero solo quería verlos volverse contra el otro. Si Evan quería complacerme, tenía que ser cruel con Raven. Si Raven quería salir de su difícil situación, tenía que pelear violentamente con Evan. Estaba deseando. Para hacer que este día llegara más pronto, jugué un truco. Los dos casi tomaron medidas el mismo día. Su complicidad me hizo querer reír. Después del incidente anterior, Raven se tomó la iniciativa de aparecer en Internet de nuevo. Pero no se defendió, ni me difamó de nuevo. En cambio, trajo revelaciones que harían que Evan nunca se levantara de nuevo, con aún más fuerza que yo. Había cosas que sabía y cosas que no sabía. Las escribió todo con mucho detalle. No solo en Internet, sino que Raven también difundió los actos de Evan en la vida real. En Internet, en la empresa y en la escuela. La reputación de Evan cayó por el suelo, y cualquiera que oía su nombre se alejaba de él. Raven también fue amenazada por Evan. Él exigió que Raven le devolviera todas las cosas que le había dado antes. También tenía muchos secretos de Raven, y revelarlos sin duda sería otra gran noticia. Esta pelea fue aún más intensa de lo que yo había imaginado. La reputación de Evan estaba en ruinas, y se reveló que Raven tenía muchas deudas y estaba corriendo de un lado a otro en un estado lamentable. Finalmente, cuando tuvo una oportunidad de respirar, Raven vino a mi lugar. Lo hice. Ahora debes cumplir tu promesa. Tomé un sorbo de té sin prisa, miré hacia arriba y le pregunté, ¿qué quieres? Dame una suma de dinero para que pueda salir de aquí con seguridad. Su aspecto ansioso me divertía. Es difícil de creer que Evan pudiera empujarte a este punto. Evan no es alguien con quien jugar. Raven debe haber experimentado esto profundamente durante este periodo. Deja de hablar tonterías. Raven me miró con recelo, no vas a desistir, ¿verdad? Incluso si realmente me desistiera, me apoyé perezosamente en el sofá, ¿qué podrías hacer conmigo? La cara de Raven se volvió oscura, y no pudo evitar elevar la voz, Cecilia. No te impacientes. Incluso si quisiera dárselo ahora, no tendrías ánimo de tomarlo. ¿Qué quieres decir? Levanté el dedo y apunté detrás de ella. Raven volvió la cabeza poco a poco y vio a Evan abriendo la puerta. Su voz se volvió inestable. ¿Evan? Ahora, todo sobre Evan fue expuesto por Raven. Obviamente, ella no quería tener mucho contacto con Evan en este momento. Evan tampoco esperaba que Raven estuviera aquí. Así que estás aquí. La cara de Raven se volvió instantáneamente pálida. Raven tenía muchas deudas. Evan podía exponer Raven's location con solo una llamada telefónica y dejar que los acreedores la persiguieran. Raven ni siquiera tenía ánimo de tomar el dinero y se fue rápidamente. Evan no la persiguió. En cambio, se quedó. Miró en silencio hacia mí por 2 segundos y preguntó, «Tú lo organizaste todo, ¿verdad?» Sonreí con calma, ¿qué tiene que ver conmigo que ustedes dos peleen como gatos y perros? La cara de Evan se volvió pálida. Cecilia, Evan dijo suavemente, realmente has cambiado mucho. No sé si he cambiado. Solo sé que estoy muy contenta viéndolos a ustedes dos así. Dejé a Evan entrar, originalmente queriendo verlos pelear en el acto. Desde que Raven se fue, no había necesidad de que Evan fuera una molestia delante de mí. Antes de que alguien lo echara, se volvió como si tuviera algo que decirme. Pero al final, no dijo nada. Esta farsa finalmente llegó a su fin con ambas partes sufriendo. Después de que Raven se fuera ese día, de repente desapareció por un tiempo. Cuando logré ponerme en contacto con ella, descubrí que había tenido un accidente automovilístico. La freno falló. Raven debía mucho dinero. Es difícil decir si este accidente automovilístico fue artificial. Pero ella se lo ha buscado a sí misma. Miré a Raven, que estaba inconsciente en la cama del hospital, y me sentí extremadamente tranquila. En mi vida anterior, la razón por la que tuve un accidente automovilístico en el camino no fue sin la instigación de Raven. En el camino en el que me apresuré, ella me envió una foto de ella y Evan besándose. Esa foto finalmente me estimuló y causó el accidente automovilístico. Ahora,
Aunque tuvo un accidente automovilístico y estaba inconsciente, todavía le di una suma de dinero. Por supuesto, si Raven tiene la fortuna de gastar este dinero depende del destino. El doctor dijo que la posibilidad de que despertara era muy pequeña, y el mejor resultado sería convertirse en vegetal. Sin la carga de estas dos personas, no había nada más que me molestara a mi alrededor. Levanté los ojos para sentir la luz solar cayendo, y estaba disfrutando de este nuevo comienzo cómodamente cuando el teléfono de repente sonó. La voz de Evan llegó del teléfono. Cecilia. ¿Podemos encontrarnos? No tengo mucho tiempo de vida left. Evan tenía cáncer. Cuando escuché esta noticia, no pude evitar reírme en voz alta. El sol estaba muy bien hoy. Cuando fui, vi a Evan de pie junto a la ventana. Sus labios estaban extremadamente pálidos, sin ningún color. Cuando me vio, sonrió amargamente. En última instancia, todavía no pude escapar de este final. Después de que muriera en mi vida anterior, Evan pareció haber perdido toda su buena fortuna de repente. Estaba atrapado por enfermedades y estaba viviendo una vida peor que la muerte. Alguien le dijo a Evan que yo era la estrella de la suerte en su vida, y que si quería tener una vida sin contratiempos, no podía dejarme ir. Dejarme ir le traería consecuencias más dolorosas que la condena eterna. Así que después de renacer, Evan quería cambiar sutilmente todo. Su plan era claro. Un cambio repentino en la actitud despertaría sospechas, así que quería romper lentamente las relaciones con Raven primero. Y luego regresar completamente a mi lado. Pero nunca esperó que yo también hubiera renacido. Así que cuando saqué el acuerdo de divorcio, Evan estaba completamente en pánico. Para complacerme, incluso se volvió contra Raven, que siempre había querido, y comenzó a construir una imagen de persona afectuosa, tratando de salvar la situación. Quizás mientras estaba actuando, incluso se convenció a sí mismo. Parecía realmente amarme profundamente. Me preguntó si podía perdonarlo en este momento. ¿Perdonarte? Miré hacia arriba a su aspecto extremadamente desolado. Cuando estabas con Raven en la vida anterior, ¿por qué no consideraste mis sentimientos? Quizás cuando Evan me pidió venir en este momento, todavía tenía un destello de esperanza, esperando que mi corazón se ablandara cuando viera su aspecto. Y salvar su vida. Sobreestimó su posición en mi corazón. Pero no se puede negar que, ya sea que el aspecto de Evan estuviera actuando o fuera sincero, era un hombre completamente egoísta al extremo. Solo estoy contenta viéndote así. No pude verte viviendo una vida peor que la muerte en la vida anterior, pero esta vez lo he esperado. Realmente me complace poder verte sufrir poco a poco. La figura de Evan parecía un poco inestable. Es así. Así que es lo que piensas. Se quedó allí, mirándome en silencio durante mucho tiempo, y luego dijo con una ligera risa. Está bien. Cecilia. Sin mí, puedes vivir una buena vida. Asentí en agreement. Cualquiera puede vivir una buena vida sin un mal agento. Más tarde, Evan no habló durante mucho tiempo. Me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Después de que me fui, Evan se quedó de pie junto a la ventana, mirando mi espalda, hasta que hizo de noche. Este fue su final. Y fue el comienzo de mi renacimiento. En esta vida, no seré influenciada por nadie más. Quiero vivir mi vida por mí misma. Una vida de alegría y libertad. Fin. Todo el colegio sabe que soy una admiradora obsesiva de Evan. Durante los 4 años en la universidad, siempre estuve a su disposición sin quejarme, e incluso pagué los gastos médicos de su madre.